Buenos días. Hoy estamos con Nuria Lesmes Flórez, concejala de Personal y de Régimen Interior del Ayuntamiento de León, una de las áreas más complicadas y responsable de los recortes y toma de decisiones en el área de personal municipal. Nuria Lesmes es una persona que viene del mundo empresarial para tratar al ayuntamiento como si una empresa privada se tratase. Nuria, llevas un año como concejala. Sinceramente, después de lo que has tenido que pasar, ¿desearías no haber venido? No. Fuera parte de lo que pueda parecer por la tarea tan difícil que me ha tocado, no. Yo vine voluntariamente, es una decisión personal y vine a colaborar en lo que pudiese como leonesa y como gestora que ya era en el mundo privado, pero no me arrepiento en absoluto porque sé que cualquier cosa que hagamos siempre será en beneficio de la administración y seguirá siendo mi administración. Con respecto a tu pasado en la empresa privada, ¿se puede gestionar un ente público como si fuera una empresa? En muchos aspectos sí, y aquí yo creo que estaban muy equivocadas. Pensaban que el ámbito de la empresa es muy cerrado y que no tiene absolutamente nada que ver con la administración, y no es cierto. En la empresa se habla con clientes, o sea, se cuida a los clientes, aquí se mima a los usuarios, hay trabajadores, aquí hay trabajadores, y tanto la vigilancia de una buena gestión se tiene que hacer en una empresa privada como en la administración. Creo que son conceptos que ya están muy obsoletos y que tienen que quedar atrás. A la vista está que hay muchas cosas que arreglar precisamente porque no se han gestionado u organizado como hacen las empresas privadas, que intentan sacar el mayor rendimiento a sus profesionales y a sus recursos materiales. Sí, Nuria, después de estos últimos meses en los que has estado metida en una negociación, una dura negociación, que has pasado por unos recortes en presupuestos y demás, tengo que preguntarte, para que los leoneses lo tengan un pelín más claro, por dos cosas, por estas dos cosas. Vamos a hablar primero de la negociación. Acabas de finalizar esta dura negociación, como decíamos, con el personal laboral del ayuntamiento. Pero antes de nada, ¿puedes aclarar a los leoneses qué es eso de personal laboral, personal funcionario, personal fijo, discontinuo, personal? ¿Cuántas clases de personal tenemos? Bueno, yo he dicho, es un poco complejo. No, es bastante complejo. Yo creo que al ciudadano de a pie el concepto más rápido de entender es que el personal laboral del ayuntamiento es como el trabajador de a pie de cualquier empresa. Lo que pasa es que tiene un convenio, como el que tienen ellos en sus propias empresas, con la administración. Es personal laboral. ¿Es fijo o no fijo? Dependiendo de si ha optado a ese puesto de trabajo habiendo superado o no unas pruebas. Entonces te encuentras fijos discontinuos, indefinidos no fijos. Estábamos hablando, por ejemplo, en este proceso que se ha dicho públicamente muchas veces, nos hemos encontrado en este equipo de gobierno con 558 trabajadores temporales con 12 tipos de contratos distintos. Bueno, dirán, bueno, pero qué barbaridad, es una auténtica barbaridad, porque en realidad en la empresa privada lo que se conoce es o fijo o temporal. Exacto. Pero aquí el término fijo no va unido a que seas, aquí el término fijo se considera al indefinido, que tengas ya una consideración por el número de años que lleves en la administración. Aquí, sin embargo, fijo es que hayas pasado o no una prueba de acceso. ¿Serían funcionarios? No, es distinto. Sigue siendo personal laboral, porque has superado unas pruebas de acceso, pero para personal laboral. Eres funcionario cuando hay una oferta pública de empleo y pasas a ese puesto o accedes a ese puesto por un proceso público de empleo. Es totalmente distinto, es para una convocatoria pública de funcionario. Esto son pruebas que se hacen de capacitación para acceder a un puesto aun siendo laboral. Entonces, bueno, pues aquí lo que se tienen que, por lo menos los ciudadanos, tener claro es que hay funcionarios porque han accedido a través de unas pruebas públicas para ser funcionario, y el personal laboral es como el trabajador de a pie, que es personal laboral. Que fijo o no fijo, depende si ha hecho alguna prueba de selección o no, pero vamos, eso ya aquí es irrelevante, no tiene nada que ver con la terminología privada. Hablando de selección, Nuria, la gente piensa que hay demasiados enchufes. Sé que llevas un año, yo soy nueva. Yo soy nueva, yo quiero creer en la objetividad e imparcialidad de los profesionales de esta casa. Supongo que, como en todos los sitios, habrá habido enchufes, que no ahora de los que yo tenga conocimiento,
porque tampoco hay pruebas de acceso ni hay posibilidades de acceder, desgraciadamente, ¿no? Me ha tocado ajustarme a lo que hay. Pero en las empresas privadas también lo hay procesos de selección en los que te puede caer mejor o peor el seleccionador y puedes tener... ¿Pero hay algún criterio dentro del ayuntamiento para acceder a las plazas? Sí, hay unos exámenes, hay sí, un proceso, por y eso supuesto. está Aquí hay unas mesas de selección. El personal laboral, por ejemplo, cuando hay una demanda de trabajadores del INEM, ya se hace previamente una selección y se les manda un documento en el que se perfila el tipo de profesional que nosotros necesitamos, con el tipo de categoría que ofrecemos y la formación académica que precisa, ¿no? E incluso la antigüedad, porque bueno, pues hay puestos para posibles jubilaciones de trabajadores que tienen una antigüedad de muchos años y ya tienen una experiencia que no va directamente unida a que tengas 2 o 3 títulos, sino a tu práctica, ¿no? Primero se fomenta la promoción interna, que es algo que en esta casa no se hacía, pero yo he consolidado desde que entré, que a mí me parece lo más lógico. Estás aquí desde hace muchos años, tienes esa capacitación, entonces te podemos dar la posibilidad de promocionar internamente, que es lo mínimo, ¿no? Pero también nos puede pasar que vemos que no hay ese concepto o ese perfil que buscamos, entonces requerimos a los órganos oficiales para que nos manden ya profesionales. Entonces en esas mesas hay miembros de la administración que evalúan hasta qué punto y puntúan, vamos, como dice la expresión, pues hasta qué punto se adapta o no al requerimiento. Hablando de negociaciones, has acabado, entrecomillado, con la negociación con los laborales, como decíamos. ¿En qué quedó aquello del ERE de los 274, así, en muy breves palabras? Pues ¿en qué quedó? En que es uno de los primeros acuerdos a nivel nacional. No es el primero, pero es el segundo. Y los leoneses tenemos que estar muy satisfechos de lo que hemos conseguido. ¿Por qué? Pues porque yo puedo decir perfectamente que desde todos los puntos de España administraciones nos están llamando para ver cómo lo habéis conseguido. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho unilateralmente, no lo hemos hecho a las bravas, lo hemos hecho en un proceso de negociación en el que hay una representación sindical importante y sindicatos importantes con mucha representatividad aquí, regionalmente y nacionalmente. Entonces, que saben muy bien lo que están haciendo. La oposición estaba representada también. La oposición, desde el primer momento, le dimos la posibilidad de formar parte de esta mesa y sencillamente dirán, bueno, es que era como un poco meter el enemigo en casa, ¿no? Que es lo que me decían al principio, y yo siempre fui reacia a dejarles fuera. ¿Por qué? Porque yo intuía, como así ha sido, que el desastre que nos hemos encontrado era tan grave que yo prefería tenerles allí sentados para que 1, 2, 3, 4, 5 veces, todas las veces del mundo, en todas las mesas y todas las horas que hemos pasado sentadas, tuvieran que agachar la cabeza 1, 2, 3, 4 veces viendo lo que había aquí. Entonces, a mí me ha ayudado, primero, porque ya me han quitado un trabajo de tener que explicarles, que es lo que también buscaba yo, ¿no? No tener que dar explicaciones de todas las cosas que hay en este tipo de negociaciones, que son muchísimas, y fundamentaciones, y conversaciones, y análisis entre todos, porque ya lo tenían que oír. No puedo decir que la oposición haya estado en todas las mesas, porque no es así. Una UPL sí, pero el PSOE no. Y bueno, pues formaba parte de la idea de transparencia y de nueva reorganización y empezar de cero que yo quería implantar. Entonces, contar con la oposición, contándoles lo que tenemos que arreglar, era ya una forma de quitarnos un porcentaje de trabajo, de tener que dar explicaciones. A la vista está que mi concejalía es la única que no ha hablado en pleno en todo el año. Y no es precisamente porque haya estado sin hacer nada. Es porque seguramente ya han visto el trabajo que se ha hecho y no tienen la necesidad de preguntar porque se les caería en 30 segundos. Al final de los 274 se salvaron 73. Bueno, 33 más 40. Este proceso se llama despido colectivo. Y mal llamado porque la expresión parece que solo lleva despidos, pero este despido llevaba 3 apartados. Y es un proceso que lleva 3 apartados. Uno que está relacionado con la extinción de relaciones contractuales, otro que era la modificación sustancial de condiciones laborales y otro que es el recorte de retribuciones de los trabajadores, ¿vale? Entonces, en ese mismo proceso, que además todavía es más complicado ya si llegas a un acuerdo en un proceso de extinción, mal, pero que encima hayas añadido todo eso, pues es como más meritorio para todos, ¿no? Entonces, en las relaciones contractuales, el corte que se dio al principio
era el referido a los trabajadores temporales cuyo contrato terminaba en los meses de junio y volvía a empezar en octubre, relacionado sobre todo con el curso escolar. El interventor de este ayuntamiento nos informó de manera reiterada que no se les podía volver a contratar si eran temporales. Había un reparo y que no iba a poder ser. Y claro, cuando vimos que sí son temporales, pero es que igual algunos llevaban 10 años y 12. Entonces no son temporales, no les pongas ese reparo. Pero aún así también teníamos que recortar plantilla. Entonces, bueno, se empezó con la temporalidad, se les reconoció que eran indefinidos y luego se modificó, se adaptó otro criterio, que era el de la objetividad. Objetividad que puede ser causas objetivas de despido, pues por motivos económicos, organizativos, multitud de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas salidas han sido ya relacionadas con motivos por causas objetivas, pura y duramente económicas u organizativas. Se han cerrado 2 centros infantiles, se ha cerrado el laboratorio municipal, que se cierra ahora en próximas fechas, igual que los centros infantiles cuando acaben su curso escolar, y el albergue que se cierra el 20 de junio. Se ha fundamentado, se les ha presentado a la mesa, una mesa grande con mucha representación, los datos económicos, y eran abrumadores con déficit pues, de 1 o 2 millones de euros. Entonces eso, los ingresos no lo podríamos mantener. La negociación con los laborales está casi acabada. Decías hoy que faltaban unos flecos. Flecos muy complicados, que a veces son más difíciles que la propia negociación. Sí. Pero, ¿y los funcionarios? Bueno, pues los funcionarios vienen ahora y ya iban. Es decir, la medida del recorte de retribuciones era compartida. El recorte de retribuciones del 4% es a la totalidad de los trabajadores del ayuntamiento, no importa que sean laborales o funcionarios. La aplicación sobre sus complementos es distinta porque los complementos, los conceptos de las nóminas de laborales y de funcionarios son distintos, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es un recorte del gasto del capítulo 1 de 2.456.000 euros. Y es del 4% porque entendemos que todos los trabajadores son igual de válidos, no puede ser mayor un porcentaje para unos que para otros, por su condición de trabajador. No tienen extinciones de relaciones contractuales los funcionarios, pero sí que va a haber, con la nueva elaboración de la RPT para laborales y la revisión de la RPT de los funcionarios ya existentes, una nueva valoración de los puntos de cada trabajador. Eso significa que actualizaremos los puntos en los que haya que valorar de mayor medida la peligrosidad, penosidad, responsabilidad. Habrá que el que lo tiene, el que lo sufre, el que lo hace, tiene que cobrarlo y estar valorado en consecuencia. De la misma manera que el que no lo tiene, el que no lo necesita y al que no se le tiene que aplicar, hay que reducirse. Entonces sí que va a haber unas modificaciones a ese respecto, pero les va a beneficiar porque todo lo que suponga orden es un bien para todos. Precisamente la oposición os acusaba estos días de que habéis hecho los despidos, como dicen ellos, sin haber hecho la revisión de los puestos de trabajo. Bueno, pero es que yo creo que eso forma parte de la propia ignorancia que tienen del tema. No tiene nada que ver, o sea, te digo de verdad que los despidos han estado supeditados a las deficiencias económicas de este ayuntamiento y a cada uno de los servicios, así como del tipo de contrato que tenían previamente que ellos no consolidaron, porque hay que consolidar el empleo, hemos aprobado cantidad de acuerdos y llegas aquí y no han conseguido absolutamente nada. Con 558 trabajadores temporales, pues su movimiento ha sido nulo y nefasto. Nosotros sí les hemos consolidado para no tener que ir al juzgado a reconocerlo. Entonces, pues esos cambios ellos no hicieron absolutamente nada, ni para consolidar, ni para despedir, ni para eliminar déficit de esos servicios, porque hemos quitado complementos salariales de servicios que no existían. Entonces, eso es tan fácil de demostrarles que luego te dicen, bueno, no pueden abrir la boca porque el área de personal está absoluta y totalmente abandonada. Y ha sido terrible comprobarlo. Nuria, parece ser que existen trabajadores que cobran por lo que no trabajan, o que existían trabajadores que cobraban por lo que no trabajaban. Estamos hablando de pluses, por ejemplo, de los trabajadores del matadero, de aguas, que ahora están recolocados en otros puestos. ¿Han dejado de cobrar estos pluses? Nosotros inicialmente, a ver, estos trabajadores y por coherencia del proceso, yo procuro hablar siempre de la coherencia porque entiendo que es más fácil de demostrar. Si estamos hablando de despidos o
anulación de contratos de muchos trabajadores, estábamos hablando de los 116 trabajadores más 85 excedencias, que son derechos expectantes, que no son despidos, pero bueno, ahí están. Entonces, por coherencia, yo no puedo defender delante de un ciudadano que no tiene trabajo y que se está pasando muy mal para llevar dinero a su casa, defender que hay trabajadores en este ayuntamiento que por acuerdos que se hicieron años anteriores, servicios que ya no existen, están aquí trabajando y trabajan y cobran por una nómina lo que están haciendo ahora, más otra que cobraron en su momento cuando trabajaban en... No hay por dónde cogerlo. Y no creo que haya ciudadano que pueda pensar que eso es coherente. Los trabajadores afectados evidentemente no están de acuerdo, ellos prefieren seguir cobrando lo que hacen ahora y seguir cobrando lo que en su momento hicieron, pero cualquier trabajador de la calle dirá, yo cobro por lo que hago ahora, no por lo que hice hace 15 años. Y entiendo por coherencia que no se puede mantener. Al principio yo les metí en ese proceso de despido colectivo porque la intención era o lo quitáis u os echo. Dentro del proceso de negociación, que era un arma un poco demasiado grande, pero había que empezar con ella, llegamos al acuerdo de sacarles de ese proceso de despido colectivo, porque sus servicios en los que están ahora no estaban afectados por el despido, pero habrá una modificación sustancial de condiciones laborales en las que tendrán que retirar esos complementos. Son complementos jurídicamente muy asentados y que van inherentes a la persona. Muchos de ellos se han ganado judicialmente, porque era como una especie de compensación personal al trabajo que en su momento se hizo. Pero yo a cualquier ciudadano de la calle no le puedo decir, mire, es que cobra 1.190 y pico euros más por el servicio de tal a mayores de su compañero de al lado porque hace 5 años trabajo allí. Pues mire, pues no. Quizá la deficiencia estaba en que estaban ligados esos complementos a la persona y no al puesto de trabajo. Exactamente. Y judicialmente algunas veces se les ha reconocido, pero nosotros ahora mismo lo que nos interesa es este trabajador. No podemos pagarle este dinero porque no podemos. Da igual que él está realizando esas funciones. Exactamente, y ese servicio ya no existe. En el caso del matadero, en el servicio de aguas sí que existe, pero ya no trabajan allí, trabajan aquí, pues se tendrán que amoldar a las condiciones que hay aquí. Ángel. Sí, tengo que preguntarte, aunque ya nos has adelantado algo, sobre la bajada del 4%. ¿Es necesaria? Sí, es necesaria y a lo largo del proceso, bueno, a mí me ha tocado personalmente representar el área de personal porque es la que más perjudicada sale de este proceso, pero todo este plan de ajuste va de la mano de todo el trabajo que han hecho todos los concejales del equipo de gobierno. Entonces han hecho sus esfuerzos necesarios dentro de cada concejalía y a mí me ha tocado hacer el recorte definitivo a las cifras que pauta el concejal de Hacienda bueno, pues el interventor, ¿no? Entonces este recorte era necesario para cuadrar muchas cifras, pero aún así, desgraciadamente, pues a medida incluso que se estaba sucediendo el proceso de negociación, cada día que pasaba y modificaban los criterios económicos nacionales íbamos teniendo un poco más de deuda. Entonces, bueno, pues me gustaría que fuesen los únicos y los últimos, pero ahora, no podemos garantizarlo nunca. Ahora la negociación ya va en qué tipo de complementos se recorta, que parece que ya lo vais teniendo más claro, ¿no? Sí, hay una unanimidad por parte de la representación sindical de los trabajadores laborales en vistas a ir unificando criterios o conceptos de retribuciones de funcionarios y de personal laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay un concepto que es relacionado con el incentivo al rendimiento que comparten todos los trabajadores, que en su momento se puso, pues porque se puso, y ese 4% primero recaerá sobre ese incentivo y después, en el caso de los funcionarios, sobre la productividad, que era una compensación a la antigüedad, que sí que cobran año por año los laborales, pero ellos cada 3 años, entonces los dos conceptos ligados eran antigüedad y productividad, y todas las partes estamos de acuerdo en que es el complemento en el que se puede abordar ese recorte. Entonces, en el personal laboral, como no hay RPT, sin más vamos a aplicar un CPT, que es un complemento transitorio negativo de un 4%, pero en los funcionarios lo vamos a aplicar primero sobre el incentivo al rendimiento y luego sobre la productividad, la diferencia de ese importe sobre su productividad. De tal forma que sea el 4% para... Exactamente, pero que, repito,
afectará más a los que más cobren y mucho menos a los que menos cobren. Nuria, tengo que preguntarte por el absentismo laboral en el ayuntamiento. ¿Es tan alto como parece? ¿Tienes previsto atajar esta situación de alguna manera? No es tan alto como parece o como quieren dar a entender. Y yo a veces me pongo un poco pesada con los medios de comunicación porque intento decirles que es un absentismo que existe en todas las empresas privadas, que se controlan igual de otra manera, y en todas las administraciones públicas. Entonces a mí me molesta de verdad que se hable solamente del ayuntamiento cuando yo también veo otros profesionales de otras administraciones de paseo sabiendo que están en horario laboral, ¿no? Entonces, bueno, a veces pagan justos por pecadores y también les molesta a los trabajadores del ayuntamiento y a mí también que saquen fotos como que las instalaciones siempre están vacías. Una foto antiquísima de hace no sé cuántos años y no es así. Claro que hay un porcentaje de trabajadores que han relajado mucho la vigilancia de su presencia en el puesto de trabajo, ¿no? Pero aquí hay muchos profesionales que acuden perfectamente a su puesto de trabajo y que cumplen con su horario. Nosotros vamos dirigidos sobre todo a tener una mano más firme sobre los que realmente delinquen, entre comillas, ¿no? O que se ausentan sin justificación. Y estamos de acuerdo primero ir contra ellos. Ahora la ley de reforma laboral permite incluso tomar decisiones muy drásticas en torno a gente que según unos porcentajes de ausencia injustificada o justificada incluso, en el margen de 2 meses o de 4 meses discontinuos, pues podríamos llegar a tomar la decisión de incluso poder despedirles el personal laboral. Y estamos todos de acuerdo en primero ser más drásticos contra esos trabajadores. Ahora bien, en el resto de profesionales, pues sí hay una pequeña desviación, pero como repito, existen otras administraciones. Pero no es significativamente más alta. No, hemos hecho significativamente más alta, no es más alta igual que otras cosas que te puedes comparar, pero de igual medida con otras administraciones de estilo, ¿no? Entonces nos hemos propuesto hacer un trabajo interno, que no es hacer mella sobre o contra el ayuntamiento, sino un trabajo interno de eliminación de la desviación de ese porcentaje. Pues cosas tan básicas como la entrega del justificante desde el primer día cuando tú te ausencias de tu trabajo, o bueno, pues no sé, un seguimiento más exhaustivo de ausencias injustificadas, pequeños datos, pero han querido a veces sacarlo de contexto diciendo que supone un perjuicio para los trabajadores que están enfermos y no es así. Esos datos no tienen nada que ver en este proceso. Quedan fuera los ingresos hospitalarios, accidentes laborales y enfermedades crónicas. Nuria, ¿existe algún caso de móvil denunciado? Que yo tenga conocimiento de él, existió, el proceso está en los juzgados, pero ahora mismo, mientras yo estoy aquí, no ha existido.